Hoy vamos a ver retrievers, vector stores, embeddings y todo lo que tenga que ver con RAG. También veremos cómo usar una IA localmente, en este caso DeepSeek R1. Y finalmente veremos la solución del anterior desafío y también tendremos un nuevo desafío que será crear un proyecto que simule tener una conversación con Nikola Tesla. Como hemos visto, esta tercera parte va a ir sobre RAG. ¿Qué es RAG y por qué es tan útil? Pues imaginaos que a mí me interesara tener un chatbot que estuviese especializado en Flowise. Y digamos que ha salido una nueva versión de Flowise que es la 2.2.4. Yo me acabo de enterar y me interesa preguntarle directamente al chatbot que he creado. Pero si nos fijamos, yo aquí le he preguntado qué han añadido en la versión 2.2.4 de Flowise y se lo ha inventado todo completamente. Entonces, ese es un problema muy común que tienen los chatbots y es lo que se llaman alucinaciones. Es decir, en este momento estamos usando Gemini Experimental 1206, el cual es un modelo bastante bueno, pero ha sido entrenado con un conocimiento que llega hasta una fecha determinada, la cual no incluye conocimiento hasta hace 3 semanas, es decir, hasta enero de 2025, por lo que no sabe qué ha salido en la versión 2.2.4 de Flowise. O igual pensad que estáis haciendo un chatbot para algo muy específico, para lo cual no hay información en internet y vosotros tenéis que proporcionarle esa información al chatbot para que pueda trabajar con ella. Y es aquí donde entra RAG. Os podéis imaginar RAG como una biblioteca enorme, entonces el chatbot, antes de responder una pregunta, lo que hace es que primero busca los libros relevantes, mira dentro de los libros, encuentra la información importante y luego usa esa información para darte una respuesta completa y precisa, que es un poco el proceso que podéis ver aquí en este diagrama. Sé que aquí hay muchos términos con los que puede que no estéis familiarizados, pero estos son conceptos tanto esenciales como para Flowise como para entender inteligencia artificial. Y es lo que vamos a estar viendo en esta parte. Y lo vamos a ver además con la chain que nos falta por ver, que mencionamos en la anterior parte, que es la Conversation Retrieval QA Chain, la cual, si nos fijamos, tiene un nodo con el asterisco rojo que se llama Vector Store Retrieval, el cual trabaja con algo que se llama las Vector Stores, que es algo muy implementado en LangChain, que es justo la modalidad de Flowise en la que estamos trabajando, si nos fijamos aquí en los nodos. Entonces, una Vector Store básicamente lo que consigue hacer es coger un montón de datos que no están estructurados y almacenarlos para que luego la IA pueda consultarlos en caso de que lo necesite. Y os preguntaréis, ¿y cómo metemos estos datos dentro de la Vector Store? Y luego, ¿cómo entiende estos datos la IA? ¿Cómo puede leerlos? Pues lo primero que debo de mencionar es que dentro de la Vector Store no tenemos los datos como nosotros los subimos, es decir, puede ser en palabras, puede ser en imágenes, no los tenemos así. Nosotros tenemos los datos como indica el nombre en vectores, que se ven más o menos como aparecen aquí en la imagen. Son todo números dentro de una serie de vectores. Entonces, para poder transformar nuestros documentos en algo que la IA pueda entender, tenemos básicamente que pasarlo a números, digamos. Entonces, aquí hay un ejemplo muy simplificado en 2D en el que vemos que en el proceso de transformarlo en números estamos asignando a cada palabra un vector que se encuentra más cerca de otros vectores que equivalen a palabras que tienen un significado similar. Entonces, aquí transformamos tanto hombre como mujer en vectores y dentro del espacio vectorial podemos ver que están más próximos. Y luego también podemos transformar las palabras rey y reina, que vamos a ver que dentro del espacio vectorial también están más próximos. Está más cerca reina de rey que reina de hombre. Y es este el proceso que vamos a seguir para transformar nuestra información en cosas que luego pueda entender la inteligencia artificial y que podamos almacenar también. Entonces, como podemos ver en la guía de la parte 3 en los diagramas que aparecen, lo primero que hacemos es, como vemos aquí a la izquierda, coger nuestros datos, luego dividimos esos datos en trozos más pequeños, es decir, en chunks, que ahora veremos cómo se hace. Si nos fijamos aquí, tengo bastantes chunks de datos sobre Nikola Tesla. Entonces, si nos fijamos, yo he subido un PDF que se llama nikolatesla.pdf, el cual equivalía a 151.299 caracteres, y en el proceso he dividido toda esa información en 168 chunks. Entonces vemos que dentro de cada chunk hay una información diferente sobre Tesla. Y hacemos esto porque es muy diferente darle todos estos chunks a la IA y que luego escoja los chunks más relevantes a la pregunta que nosotros le podamos hacer y que nos responda, a darle un texto entero que no ha sido chunkeado, es decir, que no ha sido cortado en trocitos y que tenga que mirar dentro de estos 151.000 caracteres y encontrar nuestra respuesta. Es mucho más sencillo dividirlo en chunks y que luego la IA mire a través de un retriever qué chunks nos interesan dentro de la Vector Store, que luego extraiga entonces los chunks relevantes y que genere en base a la información que viene dentro de esos chunks relevantes una respuesta. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, le preguntamos a un chatbot sobre Nikola Tesla.
y que dentro de nuestra Vector Store tenemos todos estos chunks almacenados, todos los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es decir, ya hemos pasado por el proceso de transformar nuestro PDF de Nikola Tesla en chunks y luego lo hemos subido a la Vector Store donde se ha transformado en números, ¿vale? Números como los que vemos aquí. Entonces ahora nosotros le podemos hacer una pregunta a nuestro chatbot como ¿en qué año nació Nikola Tesla? Y es aquí donde entraría en juego un retriever, ¿de acuerdo? Que un retriever, si nos venimos a la guía y le damos en contenidos a retriever, vemos que actúa en este paso intermediario entre la Vector Store y los chunks relevantes, es decir, es la parte que se encarga de mirar dentro de toda la Vector Store y seleccionar los chunks que son relevantes a la pregunta que nosotros hagamos. Y bueno, los retrievers aparecen, menciono también en los notes, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay unos notes que se llaman retrievers que te aparecen todas las opciones de retrievers que tenemos, que ahora las veremos. Entonces nos imaginamos que somos un retriever y que tenemos aquí todos estos chunks delante y que nos han preguntado por el año de nacimiento de Nikola Tesla. Entonces nosotros somos un retriever y nos fijamos que en este primer chunk, por ejemplo, nos pone que el nacimiento de Tesla es el 10 de julio de 1856, ¿vale? Y luego nos fijamos también que en este chunk número 4 no nos viene ninguna clase de información sobre el nacimiento de Tesla. Entonces lo que haría el retriever sería seleccionar este primer chunk, ya que es mucho más relevante a la pregunta que ha hecho el usuario, y descartar este segundo chunk, este no lo vamos a usar, y luego vamos a devolverle a la IA este primer chunk, ¿de acuerdo? Este sería el chunk relevante, y entonces la IA ahora a la hora de responder no se va a inventar la información y va a tener algo sobre lo que basarse, que es en este caso este chunk relevante, y va a poder darnos la respuesta que queremos. Y es así un poco como funciona RAG, ¿vale? Así que hoy vamos a ver cómo construir y replicar todo este proceso dentro de Flowise, justo con la cadena que nos faltaba por ver, que era la Conversation Retrieval QA Chain. Mencionamos en la anterior parte las tres principales chains que vamos a ver, dos de las cuales ya hemos visto, que son la Conversation Chain en la parte 1, la LLM Chain en la parte 2, y ahora vamos a profundizar dentro de la Conversation Retrieval QA Chain. Que bueno, Conversation es porque es similar a una Conversation Chain como la que vimos, ya que podemos tener una conversación en la que el usuario le pregunta una cosa, la IA le responde otra, el usuario vuelve a preguntar, y todo esto la cadena lo va recordando, es decir, va siendo como una cadena, ¿vale? Porque tiene, si nos fijamos, el nodo de memoria al igual que la chain que vimos, que era la Conversation Chain. Luego la LLM Chain ya la vimos en la anterior parte, y si nos fijamos ahora tenemos la Conversation Retrieval QA Chain, que es como la Conversation Chain, pero tiene metido entre medias el Retrieval QA. QA significa Question and Answer, y Retrieval hace referencia al proceso que hemos visto ahora, que es el de mirar dentro de una Vector Store y coger los chunks relevantes a una respuesta, que eso sería lo del Retrieval. Así que comenzamos simplemente dándole la capacidad de tener acceso a la inteligencia artificial, como siempre, completando el chat model, que nosotros vamos a continuar usando a Gemini, ya que es una opción muy buena. He puesto el experimental 1206, he dejado la API y he puesto la temperatura lo más baja posible. Esto es algo que te voy a mencionar, que es que cada vez que vayáis a hacer RAG, os interesa poner una temperatura cercana a 0, ya que eso hará que sea menos creativa la inteligencia artificial. Entonces os interesa que lea lo que viene dentro del chunk que ha extraído de nuestra Vector Store y que luego no se invente más cosas. Entonces hay más probabilidades de que se invente cosas si la temperatura es alta que si es baja. Entonces nosotros dejamos la temperatura baja. Y ahora aquí viene la parte nueva, que es este nodo que vemos que pone Vector Store Retriever. Entonces en la mayoría de otros cursos de Flowise que vais a ver, generalmente suelen ir directos al apartado de Vector Store. Si tú seleccionas una Vector Store, vamos a usar por ejemplo la de In-Memory Vector Store, que es una de las más clásicas. Vemos que tiene dos opciones aquí abajo, que tiene una opción de Retriever y una opción de Vector Store. Entonces estos son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, para que entendamos la diferencia, si nos aparece aquí abajo Memory Retriever y le damos aquí al nodo que aparece a la derecha, vemos que pone Memory Vector Store Retriever y luego Base Retriever. En cambio, si nosotros ponemos Memory Vector Store, nos aparece Memory y Vector Store a secas. Entonces, si nos fijamos, si nosotros estamos seleccionando la parte de Retriever, pues ellos están añadiendo desde Flowise automáticamente el Retriever. Están metiendo un Base Retriever que nosotros no sabemos cuál es y el cual tampoco podemos controlar para lo que nos interese. Y directamente si ponemos Vector Store, pues estamos simplemente seleccionando lo de la Vector Store. Entonces, para poder conseguir la mayor calidad posible en nuestros proyectos, lo que nos interesa no es poner simplemente Memory Retriever y dejar que ellos escojan esta parte que es qué Retriever estamos usando. A nosotros lo que nos interesa sería simplemente dejar la Vector Store que vayamos a usar, ¿vale? E ir directamente al apartado de nodos y seleccionar nosotros mismos el Retriever que nos interesa usar, que como vemos hay muchas opciones diferentes. Entonces aquí hay múltiples Retrievers que tienen términos complicados como Height Retriever, LLM Filter Retriever, Multiquery Retriever, Reciprocal Rank, etc.
Nosotros tenemos aquí múltiples opciones de retriever, de entre las cuales recomiendo el LLM Filter Retriever, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo seleccionamos y lo ponemos dentro del canvas. Entonces, ¿qué hace exactamente el LLM Filter Retriever? Pues hace algo que nos interesa bastante. ¿Os acordáis del chunk que hemos visto que le devolvería el retriever si nosotros le preguntamos en qué año nació Tesla? Pues si nos fijamos aparece mucha información que puede que no nos interese, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos aparece información sobre la familia, nos aparece información sobre que era un mecánico, un ingeniero eléctrico, pero en realidad nada de eso responde a la pregunta base que es ¿en qué año nació Nikola Tesla? Entonces, ¿no sería genial que nosotros pudiéramos coger este chunk y a la vez filtrar toda la información que no nos interesa para que de esa manera, incluso ya habiendo conseguido un chunk relevante, pues podamos seleccionar incluso aún más la información que de verdad nos interesa antes de que nos responda el LLM? Es decir, que de todo este texto igual solo le demos a nuestro LLM para que responda nacimiento 10 de julio de 1856, Nikola Tesla. Solo esta información. Pues para conseguir eso podemos usar el LLM Filter Retriever, el cual básicamente coge ese chunk, se lo da a una inteligencia artificial separada y la IA se asegura de coger toda la información que le hemos dado y de seleccionar solo la que es relevante a la pregunta que se ha hecho. Y luego una vez hayamos hecho ese filtro, por eso se llama LLM Filter Retriever, LLM es una manera diferente de decir como inteligencia artificial, pues una vez hecho ese filtro nosotros le pasamos esa información ya sí que sí a la IA que va a responder, que es la que está seleccionada con nuestra chain que tenemos aquí arriba. Y es por eso que este retriever es tan bueno, especialmente si queremos que nos dé información bastante específica y relevante a las preguntas que hagamos. Entonces, una vez lo hayamos seleccionado dentro del apartado retrievers, nosotros lo vamos a conectar a Vector Store Retriever y vemos ahora que tenemos aquí dos nodos que completar. Tenemos Vector Store Retriever y Language Model. Pero bueno, ahora lo que a nosotros sí que nos interesa es ir abajo del todo y seleccionar una Vector Store, ¿vale? Entonces lo tenemos abajo del todo literalmente y nosotros lo abrimos y tenemos todas nuestras opciones de Vector Store. Entonces aquí es donde hago la siguiente recomendación. Generalmente no nos interesa usar in-memory Vector Store. ¿Por qué? Porque esta Vector Store es temporal y local. Es decir, tanto si nosotros usamos esto localmente como si nosotros lo subimos a un servidor, en caso de que queramos hacer una aplicación y que la gente la pueda usar, pues si por ejemplo se reinicia nuestro servidor o si nosotros iniciamos una nueva sesión localmente, pues vamos a perder toda la memoria de todo lo que se haya subido a esta in-memory Vector Store, ¿vale? Entonces no se va a guardar. Entonces yo no recomiendo usar este nodo, ¿vale? Para vuestros proyectos. Para probar puede ser, pero para usarlo en producción pues no lo recomiendo, la verdad. Yo os voy a hacer dos recomendaciones principales, tanto como si lo queréis subir a un servidor como si lo queréis usar localmente. Y esas dos opciones son Phase y Pinecone. Y ahora voy a deciros por qué. Phase es una Vector Store que implementa Similarity Search que ha sido desarrollada por Facebook, que nos es bastante útil ya que podemos guardar toda la información que se suba localmente. Entonces si nos fijamos aquí vemos que tenemos un base path to load y aquí es donde nosotros podemos seleccionar una carpeta como una de las que yo tengo seleccionadas aquí para que o bien la propia Phase genere el archivo phase.index, que es básicamente toda la información que nosotros le subamos pero transformada a vectores y a embeddings, o si nosotros tenemos ya una información que queremos que simplemente tenga acceso a nuestra Vector Store Phase, es decir, una carpeta en la que tengamos un Phase index que haya sido generado por otra Phase que hayamos creado anteriormente, pues nosotros simplemente le ponemos dónde tenemos esa carpeta con esa información y va a poder cargar esa información. Es decir, si nosotros tenemos Phase subido de un servidor o si lo estamos usando localmente, de ambas maneras vamos a tener esa permanencia que necesitamos de la información que nosotros subamos. Es decir, no va a ser como la in-memory Vector Store, que lo perdemos si hay un reinicio. Con Phase, como está todo en un archivo que es el phase.index, pues vamos a tener esa permanencia que necesitamos, ¿vale? Y luego por otra parte tenemos Pinecone, que es como tener una Vector Store pero online a través de un tercero, digamos. Entonces está bastante bien porque tiene un plan gratuito en el que nos permiten tener, por así decirlo, 5 Vector Stores diferentes. Y tenemos 2 gigas que nos da de sobra. Entonces ya ahí queda a preferencia. Si preferís usar un Phase y tener un archivo phase.index al que simplemente tenéis que redirigir, o si lo preferís tener online en una Vector Store de Pinecone,
que tiene la ventaja añadida de que podemos usar un Record Manager. Que en la documentación, como vemos aquí, un Record Manager básicamente es como un bibliotecario que sabe qué es todo lo que tenemos subido y evita que nosotros subamos copias duplicadas de cosas que ya tenemos. Entonces, digamos, con la analogía de la biblioteca, que si traes un libro nuevo, pues el Record Manager comprueba si ya lo tienes. Si es un libro nuevo, lo añade a la colección. Si es un libro que ya tienes pero está actualizado, pues reemplaza la versión antigua por la nueva. Y si ya lo tienes y es exactamente igual, pues lo evita y no lo sube. Entonces, un Record Manager es muy útil si vais a estar subiendo información constantemente, tanto nueva información como información actualizada, ya que evita que ocupéis espacio extra que luego pueda confundir a la inteligencia artificial. En las próximas partes vamos a usar Pinecone 100%, pero para este episodio vamos a usar Phai solo para que veáis cómo funciona, así que lo vamos a conectar directamente de aquí, de este nodo, con el siguiente, que es Vector Store Retriever. Mencionar también, recordar que para que funcione nuestro filtro LLM, vamos a tener que conectar un LLM, entonces duplicamos así para ir todo más rápido en nuestro nodo de Google Gemini y lo conectamos aquí donde pone Language Model. Aquí abajo donde pone Query no tenéis que poner nada, ya que la query es básicamente lo que va a usar el retriever para saber qué chunks son los relevantes y cuáles no. Vemos que si lo dejamos en vacío va a usar como query lo que el usuario responda, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué nos queda ahora por completar? Nos quedaría por completar los embeddings. Que recordemos que los embeddings es el proceso de transformar una palabra, por ejemplo, hombre, a un vector o reina a un vector, para que luego, como vemos aquí a la derecha, todo esto se pueda traducir a vectores que almacenar en nuestra Vector Store. Entonces nos venimos al apartado de nodos y vamos a fijarnos que debajo de Document Loaders tenemos embeddings, ¿vale? Y tenemos muchas opciones de embeddings. Pero nosotros vamos a usar embeddings gratuitos que están bastante bien, que son de nuevo los de Google. Entonces nosotros seleccionamos Google Generative Embeddings y lo conectamos directamente a el nodo de embeddings. La credencial es exactamente la misma que hemos usado para nuestro nodo de Google Generative AI. El nombre del modelo pues lo podemos dejar en embedding 001, ¿vale? Y en task type vamos a dejarlo también en unspecified. Entonces ahora como primer ejemplo vamos a subir como documento, es decir, como información a nuestra Vector Store, la biografía o vamos a decir la página web de Wikipedia de Benjamin Franklin. Yo os voy a dejar el link para descargarla si queréis experimentar con esto en la descripción, pero bueno, es tan sencillo como veniros aquí a Tools en la página web de Benjamin Franklin o de la figura que más os interese, leéis aquí a Download as PDF, vosotros simplemente lo descargáis así, ¿vale? Entonces yo aquí ya tengo descargada la página web de Wikipedia de Benjamin Franklin, entonces nos tendríamos que venir de vuelta aquí y vemos que nos pone aquí Document, ¿vale? Entonces ahora nos tenemos que venir a nodos y seleccionar un Document Loader, ¿vale? Que es el paso que necesitamos completar para nosotros poder subir nuestros documentos a nuestra Vector Store. Tenéis aquí todas las opciones diferentes de cosas que podéis subir, desde a través de una API, a través de un CSV, una Document Store, un documento Word. En este caso, como he descargado un PDF, voy a usar un Document Loader que es un PDF file. Lo conecto y ahora, si nos fijamos, aquí aparece PDF file y nos dice Upload File y yo voy a subirle el documento que me acabo de descargar. Entonces lo acabo de subir, vemos aquí que pone benjaminfranklin.pdf. Usage lo tenemos que dejar en one document per page, ¿vale? Ahora lo que nos falta es dividir este documento en chunks, como habíamos visto en la parte aquí, que tenemos que dividirlo en chunks, ¿vale? Porque si no está dividido en chunks, pues va a ser un montón de caracteres que le vamos a meter directamente a la Vector Store y eso no nos interesa, ya que lo que nos interesa es filtrar y conseguir los chunks relevantes. Vamos aquí de vuelta a los nodos y si bajamos, pues vamos a ver una opción que nos pone Text Splitters debajo de Retrievers y aquí tenemos unas cuantas opciones. Nosotros vamos a seleccionar la que se llama Recursive Character Text Splitter. Entonces nosotros lo seleccionamos, lo conectamos con Text Splitter y ahora aquí en Chunk Size lo que estamos seleccionando es el número de caracteres que queremos que haya por chunk. Entonces si queremos chunks más grandes pues lo ponemos aquí y si queremos chunks más pequeños pues también lo ponemos aquí. Generalmente recomiendo que si lo que os interesa es por ejemplo que un chatbot pueda responder cosas como fechas o cosas muy específicas que no necesites muchos caracteres para responder, pues que bajéis el número de caracteres que se necesitan a 200 o 400 o incluso 300. Pero que si lo que necesitáis son cosas más largas, como por ejemplo igual estáis subiendo un documento que tiene un montón de poemas, pues igual lo que os interesa es que el poema esté entero en el chunk. E igual os interesaría poner algo como unos chunks de un tamaño ya como de 1000. Así que depende un poco del uso que le queráis dar. Y el chunk overlap es cuántos caracteres comparte un chunk con el siguiente.
Entonces, si yo vuelvo a estos chunks que estábamos viendo antes, si os fijáis, aquí pone julio de 1856, Nueva York, 7 de enero de 1943, y si nos fijamos, en el siguiente chunk esa información también está. Es decir, esto es lo que se llama el chunk overlap. Los chunks comparten información uno con el siguiente para que todavía haya cierta relevancia entre chunks. Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar a un tamaño de 600, eso me parece bien. El chunk overlap lo voy a dejar en 200. Y ahora lo que me faltaría completar sería el base path to load, que sería básicamente decirle a la vector store dónde quiero que genere el files.index file. No os preocupéis si pone aquí to load, es decir, que nos dicen para que nosotros se lo demos y que ellos lo carguen, porque en realidad está mal puesto. En realidad es to load sí, pero si nosotros ya tenemos el archivo, pero si no lo tenemos, lo que va a hacer la files es generarlo para nosotros. Entonces, yo aquí he preparado una carpeta en mi escritorio que se llama files. Yo estoy, por ejemplo, aquí ya dentro de la carpeta de files y ahora vamos a ver que en cuanto yo suba todo, se va a generar aquí el archivo que necesitamos. Entonces, ya lo tenemos todo más o menos listo, así que le damos a guardar y vamos a ver que aquí nos aparece una opción con un icono verde. Entonces, si nosotros seleccionamos esta opción, vamos a ver que aquí nos pone Upsert Vector Store, que esto es básicamente el proceso de subir la información que hay dentro de nuestro PDF a la Vector Store. Y vemos que si seleccionamos aquí, pues podemos ver todas las variables que nosotros hemos ido seleccionando, desde cómo se llama el PDF hasta el tamaño de nuestros chunks, básicamente todo. Y esto también lo podríamos hacer a través de API. Para aquellos que os interese, tanto si lo queréis hacer a través de curl, como JavaScript, como Python, pues aquí tendríais todo el código. Pero nosotros no lo vamos a hacer a través de API, así que voy a quitar esta opción y simplemente le damos a Upsert, ¿vale? Entonces ahora debería de cargar todo y nos va a mostrar aquí todos los chunks que ha creado y que ha subido, ¿vale? Entonces aquí tenemos todos los chunks y esto lo ha ido subiendo. En este caso, como yo he seleccionado un chunk size de 600, pues vemos que ha dividido todo en 451 chunks y que todos estos chunks han sido ya subidos a nuestra files vector store, que si ahora abro la carpeta vemos que se ha generado aquí el files.index file, ¿vale? Y es aquí donde tendríamos la permanencia de nuestra información. Entonces, en caso de que nosotros queramos volver a usar esta vector store, pues nosotros lo tendríamos que redirigir a la files, a esta carpeta, y aquí ya podría conseguir toda esta información de vuelta. Entonces ya tenemos toda esta información, así que para que ahora veáis más o menos cómo funciona el proceso, nosotros vamos a darle a Return Source Document solo para que veamos cuáles son los documentos que selecciona nuestra cadena, y ahora vamos a hacerle una pregunta. Entonces yo le voy a preguntar a partir de qué año estuvo asociado Benjamin Franklin con Pennsylvania Chronicle, que si nos venimos a la página de Wikipedia, que por cierto os lo he subido todo en inglés, fue a partir de 1767. Entonces vamos a ver qué chunks nos devuelve y cómo procesa toda esta información. Entonces yo le pregunto y ahora vamos a ver qué nos dice. Vale, acaba de ocurrir algo interesante que vamos a ver y también vamos a ver cómo solucionarlo porque os podría pasar a vosotros también. Si nos fijamos, aparece aquí abajo una información, ¿vale? Entonces vemos que pone After 1777 estuvo asociado con Pennsylvania Chronicle. Entonces vemos que nuestro retriever ha mirado toda la información que aparecía en el chunk y ha filtrado justo la respuesta que necesitábamos, ¿vale? Que es After 1767. Pero luego vemos que a pesar de tener esa información en el contexto y tenerla para responder la pregunta, vemos que la IA ha puesto I'm not sure. ¿Por qué ha puesto esto? Pues para que no nos pase esto, si nos venimos a Additional Parameters dentro de nuestra Conversation Retrieval QA Chain, vamos a ver que tiene aquí una serie de instrucciones. Entonces vemos que le ha puesto a la IA, si hay algo en el contexto que no sea relevante a la pregunta, que debe de responder I'm not sure, ¿vale? Entonces esto es problemático como acabamos de ver, ya que a veces entre el inglés y el español, pues lo interpreta como que está fuera del contexto. Y es por eso que nos puede dar este error a veces, y esto es una prompt que viene por defecto. Entonces lo vamos a tener que retocar. Fijémonos también que nos ponen aquí una serie de advertencias, que es que la prompt debe de incluir la variable contexto, aquí al menos en esta parte, y que luego arriba en la rephrase prompt, la prompt debe de incluir las variables chat history y la variable question. Entonces nosotros vamos a transformar estas prompts respetando estas advertencias que nos ponen. Entonces acabo de reformular la response prompt, ¿vale? Entonces voy a expandirlo y vamos a ver qué he hecho. Le he puesto, eres un experto en la biografía de Benjamin Franklin. Debes de responder la pregunta del usuario con el contexto que se te dé. Si no conoces la respuesta o no aparece la respuesta en el contexto que se te dé, responde no dispongo de la información para responder a tu pregunta. Y luego le he puesto contexto y le he puesto debajo de lo que pone contexto, contexto, dentro de las llaves, ya que esto es la variable que nos han puesto en la advertencia que tiene que estar incluida, que es aquí básicamente donde va a ir toda la información, es decir, todos los chunks relevantes que nos dé nuestro retriever. Y esto también daba problemas anteriormente, ya que en la prompt por defecto que te ponen no le indican que esto es el contexto. Pero bueno, si ahora nosotros guardamos esto y guardamos el flow y le repetimos la pregunta,
pues vemos que la cosa cambia y que nos pone: después de 1767 Benjamin Franklin estuvo asociado con el Pennsylvania Chronicle. Entonces hemos visto que ahora sí que sí, la IA comprende que esto es el contexto, ya que hemos arreglado la prompt por defecto que ponen en Flowwise y le hemos indicado que eso era el contexto, y también se lo hemos puesto en español, lo cual quita los problemas que aparecen. Y bueno, de esa manera podéis crear vuestro propio RAG personal. Y en caso de que queráis usar datos que sean privados, pues también os voy a enseñar a usar una IA que sea local, es decir, que no se quede con vuestros datos ni con los datos que subáis, y lo vamos a hacer usando a DeepSeek R1, que es la IA del momento. Entonces, para poder hacer todo esto vamos a tener que usar Ollama, ¿vale? Entonces os vais a tener que venir a este link, que es ollama.com, que os lo voy a dejar también en la descripción, y le vais a dar al botón de descargar. Entonces os lo descargáis de esta manera y os va a dar para seleccionar entre MacOS, Linux o Windows. Entonces vosotros simplemente seleccionáis vuestro sistema operativo y os lo descargáis. Entonces una vez abráis el instalador os va a salir algo como esto, y si le dais a continuar pues os va a dar aquí las instrucciones para instalarlo. Yo no lo voy a instalar de nuevo ya que ya lo tengo, pero una vez lo tengáis instalado nos vemos en el siguiente paso. Pues una vez hayáis instalado Ollama, lo que os interesa ahora hacer es abrir la terminal y vosotros vais a escribir Ollama, y si os aparece una lista de comandos de esta manera significa que lo habéis instalado correctamente. Entonces una vez os salga esta lista pues ya podéis tener claro que ahora os podéis instalar DeepSeek. Entonces lo que vais a hacer ahora es descargaros DeepSeek R1, no el modelo entero, ya que el modelo entero son 404 GB y además necesitas mucho poder de cómputo para poder correrlo en tu ordenador, sino que podemos usar tanto la versión como 7B, 8B o 14B, dependiendo de vuestro ordenador. La versión 7B debería funcionar en la mayoría de ordenadores, así que va a ser con la que vamos a experimentar. Y para poder instalarlo, si os fijáis, aquí nos pone un comando que pone Ollama run, ¿vale? Entonces ahora tenéis que copiar este comando, que es simplemente dándole a este botón de copiar, os venís a la terminal y ahora lo pegáis, ¿de acuerdo? Y una vez lo peguéis, pues os va a empezar a descargar el modelo. Yo ya lo tengo descargado, entonces se ha hecho al instante. Pero os va a salir algo así y va a empezar a descargarlo, los 4.7 GB, y cuando lo tengáis os va a dejar conversar con él, que si ahora por ejemplo pongo hola, pues me va a dejar hablar con el modelo. Entonces vemos que me responde: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Pues ahora vamos a usar este modelo pero en nuestro Flowwise. Entonces para poder usarlo en Flowwise necesitamos que Ollama esté corriendo de fondo. Entonces generalmente si estáis en Mac, arriba a la derecha de vuestra pantalla os va a salir un logo de Ollama, o si estáis en Windows pues os va a aparecer abajo en la ventana de servicios. Pero si lo queréis tener claro, entonces vosotros lo que podéis poner es Ollama Serve. Ponéis este comando y si os aparece que ya está siendo usado actualmente, pues eso significa que no os tenéis que preocupar, que ya está corriendo de fondo. Y si no estaba corriendo de fondo, pues este comando lo que va a hacer va a ser que corra de fondo. Entonces si nosotros ahora nos venimos a Flowwise, pues para empezar a usar nuestro modelo local y privado, tenemos que venirnos a Chat Models y aquí vamos a ver un nodo que se llama Ollama, ¿vale? Entonces aquí tenemos Chat Ollama, lo desplegamos y vamos a ver que lo podemos ir conectando. Entonces yo he desconectado ya los dos nodos de Google Generative AI y lo que nos interesa ahora es configurar nuestro nodo de Chat Ollama e ir conectándolo a Chat Models. Entonces vemos que vamos a necesitar una URL, vamos a necesitar el nombre del modelo, ¿vale? Esos son los dos requisitos. Y esto está mal configurado, ya que si os fijáis, si nosotros le damos a Serve, pues vemos que nos pone 127.0.0.1, que eso es localhost, pero vaya, aquí si nosotros lo dejamos como localhost, pues muchas veces nos va a dar problemas. Entonces yo lo que recomiendo que hagáis es que simplemente copiéis esta dirección IP, ¿vale? Que es la de localhost, y que vosotros la peguéis aquí en vez de localhost, y de esa manera se resuelven todos los problemas que hay. Ahora, para el nombre del modelo solo tenéis que copiar el mismo nombre de modelo que habéis usado para instalar Ollama Run, o simplemente podéis poner Ollama List y aquí os va a salir una lista de todos los modelos que tenéis, y vosotros solo tendríais que seleccionar el modelo de DeepSeek R1, 7 billones de parámetros, y vosotros lo conectáis y lo ponéis aquí en Model Name, ¿vale? Luego ponéis una temperatura baja, como hemos visto antes. Entonces, ahora para los embeddings tampoco nos interesa en caso de que queráis ir full privado, que Google tenga acceso a los embeddings de los documentos que nosotros subamos. Entonces lo que podéis hacer también es quitar este modelo de embeddings, y si nos venimos a embeddings pues tenemos aquí la opción de usar Ollama embeddings. Entonces lo conectamos, seleccionamos embeddings y aquí de nuevo vamos a tener que poner la misma dirección que teníamos en nuestro chat Ollama. Entonces ponemos esta misma dirección y ahora necesitamos un modelo de embeddings que sea open source y que nos podamos descargar. Y Nomic Embed Text funciona perfecto. Entonces nosotros copiamos este comando de Nomic Embed Text, lo pegamos en nuestra terminal y vamos a ver que se descarga. Yo ya lo tengo, así que se ha vuelto a descargar instantáneamente, pero debería ser mucho menos pesado que DeepSeek R1
R1 y vemos que bueno, solo pesa 274 megas. Entonces, una vez lo tengáis, pues nos volvemos a nuestro Flowwise y ponemos aquí el nombre del modelo, Nomic Embed Text. Y antes de continuar a usar un modelo local como los que proporciona Ollama, recomiendo entonces no usar LLM Filter Retriever, ya que depende bastante este Retriever de cómo de bueno es el LLM que usamos para conseguir los datos. Entonces, una vez hayamos descargado la versión de 7 billones de parámetros y que hayamos puesto en nuestra files como Retriever y le hayamos conectado y hayamos quitado el nodo del Retriever del filtro del LLM, pues ya estaremos listos para continuar. Recordemos también que hay que poner el Nomic Embed Text para que funcione todo. Entonces le voy a preguntar algo como en qué año le seleccionaron como presidente para la American Philosophical Society y vemos que nos responde al instante. Entonces empieza a razonar, ya que R1 es un modelo que razona. Y si nos fijamos nos responde aquí abajo del todo que fue seleccionado presidente en el año 1769 y ha mirado a todos estos chunks, ha mirado toda esta información y nos ha respondido en base a ella, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver la solución del desafío de la anterior parte, es decir, del traductor ancestral, que hay dos maneras particulares de hacerlo. Una de ellas es simplemente colocando una LLM chain y poniendo un modelo como es el 1.5 Flash Latest con imágenes permitidas y poner una prompt como eres un traductor de lenguas antiguas, se te van a presentar diferentes imágenes mostrando textos en lenguas antiguas, tu trabajo es traducir el texto y devolver la traducción en castellano. Y luego incluir en format prompt values la escritura, que es en este caso la última pregunta que haya hecho el usuario, como podemos ver aquí, ¿vale? Y la otra manera de solucionarlo, que es un poco más compleja, es usando también encadenamiento de chains. Entonces, en esta solución tenemos primero una cadena que está encargada de coger lo que pone en la imagen y pasarlo a texto, que en este caso no usa el modelo más avanzado, sino usa el 1.5 Flash Latest, que como vimos es el que no da problemas con las imágenes, aquí con las imágenes activadas, con una plantilla que le dice, eres un lector, ¿qué pone en la siguiente imagen? Devuelve solo el texto. Entonces aquí le estamos pidiendo que coja el texto y luego usaremos un modelo mucho más potente en esta segunda cadena en la que seleccionamos el modelo, en este caso tengo aquí puesto 2.0 Flash Thinking Experimental, que bueno, podemos poner también el experimental 1206 y aquí le vamos a decir, eres un traductor de lenguas antiguas, tu trabajo es traducir el siguiente texto al castellano. Devuelve solo el texto en castellano, no devuelvas nada que no esté en castellano y aquí le ponemos el texto a traducir, que este texto se lo estamos pasando en format prompt values de una manera que es el output de la anterior chain, del lector ancestral, que es como se llama la anterior cadena. Entonces nosotros ahora lo vamos a ver en acción, tengo aquí una de las imágenes y vamos a ponérsela dentro del chat y vamos a ver qué es lo que ocurre tanto dentro de la primera cadena como dentro de la segunda cadena. Entonces si nos fijamos, lo que ha hecho la primera cadena, que es en la que pone Output Prediction, es coger todo este texto que nos aparece aquí y pasarlo a escrito, es decir, el lector lo que ha hecho ha sido leerlo y ponerlo todo por escrito. Y luego todo este texto ha sido pasado a la siguiente cadena, que es en la que hemos usado un modelo mucho más potente y es la cadena que luego nos ha traducido todo al castellano, al español. Y es de esta manera como hemos conseguido un traductor ancestral, o de lenguas antiguas o lenguas muertas o como prefiráis llamarlo. Que como digo, también podéis usarlo simplemente con una sola cadena que haga el trabajo de esas dos cadenas pero en una, solo que yo me he fijado que usando el encadenamiento de cadenas y rompiendo el proceso en pedazos pues se consigue como más precisión a la hora de traducir, pero ambas soluciones valdrían. Y para esta parte tenemos otro desafío nuevo, que es crear un chatbot que simule hablar con Nikola Tesla. El chatbot tiene que tener conocimiento completo sobre su vida e invenciones y debe de poder responder todas estas preguntas que aparecen en la categoría de preguntas de validación, que son 4 preguntas, y para apoyarse y poder responder estas preguntas tiene que usar el PDF que pongo dentro de recursos, que si le damos a este link nos va a llevar a un PDF que es el PDF de la página de la Wikipedia de Nikola Tesla. Así que el desafío es crear este chatbot que simule hablar con Nikola Tesla y que pueda responder todas estas preguntas de validación.